¿Cuál crees tú que es más peligrosa, la corriente alterna o la corriente continua? Y muy bien, este será entonces el tema a tratar en este nuevo episodio de tu canal favorito en ingeniería. ¿Dónde más si no es en Ingenieros en Serie para todos ustedes? El canal que resuelve, y quien te diga lo contrario pues carece de humildad. Perfecto. Entonces la pregunta más completa sería: ¿qué es lo que representa mayor peligro para el cuerpo humano, para nuestro cuerpo? ¿La interacción con corriente alterna o la interacción con corriente continua? Perfecto. Para hacer una comparación equitativa e igualitaria, vamos a hacer un ejemplo de cuál sería la intensidad de corriente eléctrica resultante sobre un cuerpo humano, que tiene una impedancia Z. Pero a este cuerpo vamos a aplicarle la misma magnitud en voltios. Es decir, vamos a aplicarle la misma tensión eléctrica, ya sea en corriente continua, 230 voltios continuos, y vamos a aplicarle también 230 voltios en corriente alterna, para que la comparación sea igualitaria, ¿sí? Bajo un mismo nivel de voltaje o de tensión eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, ponemos así. Entonces, tenemos aquí, por un lado, 230 voltios en corriente continua versus 230 voltios en corriente alterna. Queda claro entonces que si vamos a comparar bajo un mismo valor de tensión eléctrica, quiere decir que la intensidad de corriente eléctrica resultante, que se obtiene al dividir la tensión entre la resistencia o impedancia, esa intensidad de corriente nos dará la respuesta final. ¿De acuerdo? Está claro. Si dividimos tensión entre la resistencia o impedancia, obtenemos, por la ley de Ohm, la intensidad de corriente. Y efectivamente, esta intensidad de corriente resultante nos va a dar una pista de cuál sería lo más peligroso, si sería la corriente alterna o la corriente continua. Pues perfecto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando hago referencia a la corriente alterna, básicamente es a la corriente alterna estándar, es decir, a una frecuencia estándar de 50 o de 60 Hz. ¿De acuerdo? Pues queda claro ello. No estoy hablando de altas o muy altas frecuencias, que eso ya es otro tema. ¿De acuerdo? Porque la corriente alterna a muy altas frecuencias sobre el cuerpo humano tiene otro comportamiento. Aquí, simplemente, al hacer esta comparación de cuál es más peligrosa, la corriente alterna o la corriente continua sobre el cuerpo humano, hacemos referencia a una corriente alterna de frecuencia estándar. Ojo, es decir, a la frecuencia que del suministro eléctrico de tu casa, ¿de acuerdo? O de las líneas de tensión o líneas energizadas. Ahora, amigos, concéntrense en esto. Entonces, para saber cuál sería más peligrosa, debes tener en cuenta el comportamiento de la impedancia del cuerpo humano frente a la corriente continua o a la corriente alterna. Entonces, como dato importante, te estoy dando aquí no es tanto una fórmula, mejor dicho, es un modelamiento de la impedancia del cuerpo humano. Ahí lo tienes. Es decir, que la impedancia del cuerpo humano, esta impedancia tiene un comportamiento capacitivo. La impedancia del cuerpo humano tiene un comportamiento capacitivo, amigos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un condensador? Un condensador tiene un comportamiento capacitivo ante la corriente alterna. Un condensador es un elemento almacenador de energía en forma de campos eléctricos. Está claro, esa es la definición de un condensador.
almacena la energía en forma de campos eléctricos. Nuestro cuerpo, digamos la piel y nuestra sangre, indirectamente se comporta como un condensador. Y un condensador, por llamarlo, electrolítico, donde la sangre, nuestra sangre, los iones de hierro y demás, ¿no? Tenemos presente otros iones también de magnesio, calcio, pero sobre todo en la sangre, los iones de hierro, pues todos estos iones en la sangre hacen que digamos, ese flujo sanguíneo se comporte como un electrolito. En pocas palabras, el cuerpo humano tiene un comportamiento capacitivo frente a la corriente alterna. Frente a la corriente directa, pues el comportamiento es normal, porque la corriente directa no tiene frecuencia. Es lógico. Entonces, cuando hablamos de un comportamiento capacitivo, hago referencia a la corriente alterna. Entonces, ustedes se acordarán del curso de circuitos eléctricos 2 o circuitos eléctricos en corriente continua. ¿Sí? La impedancia, ¿no? Vamos a ver en módulo, ¿no? El módulo de la impedancia capacitiva sería, ¿no?, el módulo 1 entre XC. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de módulos, porque a nosotros lo que nos interesa es saber el módulo de la intensidad de corriente. Así que no voy a poner la variable compleja. Aquí la he puesto simplemente para que vean cómo es el modelamiento. Aquí lo que me interesa es, digamos, la aritmética. Entonces, esta reactancia capacitiva es WC. Y esta frecuencia viene a ser 2pi. Esta frecuencia angular es 2pi por la frecuencia de la red. Y aquí sería el valor de la capacitancia o el condensador. Ese sería, digamos, en módulo de la impedancia, el módulo de la impedancia capacitiva. Entonces se puede decir que si yo incremento la frecuencia, si yo incremento esta frecuencia, esta impedancia se reduce, el módulo. Es evidente porque son inversamente proporcionales. Si yo incremento la frecuencia, se reduce la impedancia. Y lo mismo pasa aquí. Este sería el modelamiento de la impedancia del cuerpo humano. Aquí tengo la frecuencia angular, cuyo valor sería, vamos a ponerlo por aquí, 2pi por la frecuencia de la red. Esta frecuencia, pues, estándar, 50-60 Hz. O sea, ya solamente el hecho de que existe una frecuencia, esta pasa a multiplicar al otro lado, haciendo, ¿no? Cuando dos magnitudes, el producto de dos magnitudes, aritmética básica, son inversamente proporcionales. Quiere decir que si esta frecuencia tiene un valor y aumenta, entonces esta impedancia se reduce. Por lo tanto, amigos, si yo tengo que la intensidad en módulo viene a ser el valor del módulo de la tensión dividido entre el módulo de la resistencia o impedancia, entonces, ¿qué pasaría aquí? Si sé que la impedancia se reduce, si esta se reduce, entonces quiere decir que la corriente aumenta. Si la impedancia se reduce, la intensidad de corriente aumenta. Entonces, en pocas palabras, cuando el cuerpo humano es sometido a una tensión en corriente alterna, pues la corriente eléctrica resultante, la intensidad de corriente eléctrica resultante será mayor que en el caso de corriente continua. Y esa es la principal razón del por qué la corriente alterna es más peligrosa que la corriente continua. Yo estoy completamente convencido que habrás visto muchos vídeos y demás y donde te dan muchas razones o quizás esta razón no la desconocías. Pero precisamente la razón, hay otras razones, ojo, pero aquí te estoy exponiendo la razón más contundente, la más concluyente. Es porque nuestro cuerpo humano tiene un comportamiento capacitivo cuando es sometido a la corriente alterna. Es decir,
que en presencia de una frecuencia, la impedancia se reduce. Y si la impedancia se reduce, la intensidad de corriente eléctrica resultante sobre nuestro cuerpo va en aumento. Entonces, en conclusión, amigos, para un mismo valor de tensión en voltios, con una frecuencia estándar de 50-60 Hz, 230 voltios en continuos versus 230 voltios en alternos, ¿qué es lo más peligroso para el cuerpo humano? Pues 230 voltios en alternos. Y la razón es porque, nuevamente, el cuerpo humano tiene un comportamiento capacitivo frente a la corriente alterna. Es simple, sencillo, y lo vuelvo a repetir, porque nuestra sangre se comporta, con los iones presentes de hierro y demás, se comporta como un electrolito. Así de simple. Entonces, espero que te haya gustado el vídeo, por favor. Si te ha gustado, tienes un comentario, sugerencia, queja o reclamo respecto a lo que he expuesto, pues puede dejarlo en los comentarios. Y si tienes algún amigo que le interese este tema, pues explícale, enséñale. Si tú tienes más base, has visto más vídeos de este canal, pues explícale toda la base de circuitos eléctricos y circuitos eléctricos en corriente continua y corriente alterna que ya hemos explicado. Hay otras razones, también, por ejemplo, que a nivel de contracción muscular, la corriente alterna pues genera más contracciones musculares que una corriente continua. Pero la principal es el comportamiento capacitivo del cuerpo humano frente a la corriente alterna. Punto. O sea, si te preguntan, es porque el cuerpo humano tiene un comportamiento capacitivo frente a la corriente alterna, a estas frecuencias. En otro vídeo posteriores vamos a hablar de cómo se comporta el cuerpo humano a muy altas frecuencias. Así que espero que te haya gustado. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.